aunque en los componentes de maquinaria pesada son reparables, ¿ya? Tenemos el convertidor de par, ¿ya? Nosotros hicimos un ejemplo al principio del semestre, donde yo les explicaba que si nosotros tenemos este elemento que es el bloque de motor, ¿ya? El motor va a tener aquí un pistón, ¿cierto? ¿Sabían eso, cierto? ¿Sabían eso? Que hay un motor, ¿cierto? ¿Está claro, no? Si el motor trabaja con pistones. ¿Sí? Entonces, en este pistón tenemos acá nosotros un conjunto que se llama biela, ¿cierto? Que va tomado a un puño del centro. ¿Sí? Entonces, el pistón, cuando se produce la combustión, genera una fuerza hacia abajo. ¿Ya? Y vamos a tener acá una distancia D que en este punto es perpendicular a la fuerza, formándose ahí un triángulo. Un triángulo que tiene que ver con esas distancias, fíjense. Por tanto, la fuerza que baja se va a descomponer en una fuerza hacia acá y una fuerza hacia abajo. La fuerza que está hacia acá en azul es la que va a provocar una rotación. Y toda fuerza que provoca una rotación se denomina torque, ¿cierto? Si yo tengo un punto y genero una rotación, voy a generar con una fuerza aplicada, voy a generar un torque. Y este torque se define como fuerza por distancia, pero cuando la fuerza es perpendicular a la distancia, ¿cierto? Cuando la fuerza es perpendicular a la distancia. ¿Está claro? Sí. Porque yo puedo hacer una fuerza y recorrer una distancia de forma lineal, pero ahí no tengo torque. El torque es cuando yo es perpendicular y provoca un giro, tiende a producir un giro. El abrir la puerta siempre es un torque, porque estoy provocando un giro, ¿cierto? Pero si estoy abriendo las puertas como la del metro, no hay torque, porque no se produce giro. ¿Está claro? Ahora, ese torque va a llegar acá al volante de inercia, ¿ya? Y el volante de inercia entrega a la transmisión una equivalencia a ese torque. Pero esa equivalencia a ese torque se conoce con el nombre de par. El par motor. Entonces, ¿qué es lo que es en el fondo el par motor? El torque del motor, pero que se entrega al resto de la transmisión. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, por eso nosotros lo que estamos convirtiendo es el par, no el torque. El torque se va generando siempre. Lo que nosotros vamos convirtiendo es el par. Por eso que el nombre correcto del conjunto es convertidor de par. Ahora, matemáticamente o numéricamente, el valor del torque y el valor del par son iguales. ¿Ya? Porque es el mismo que está entregando. Si yo estoy entregando 50 Nm es porque estoy generando 50 Nm. Entonces, el valor es el mismo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Un convertidor de par, un elemento que va a entregar una potencia a algo. Este convertidor de par tiene varias aplicaciones, varias formas, desde que sus inicios hasta los tiempos modernos, y algunas de sus aplicaciones son diferentes en automotrices y en maquinaria pesada. Totalmente diferentes. ¿Estamos? Nosotros partimos este convertidor de par con el concepto de transmisión por turbinas.
¿Qué significa eso? Que yo elimino el embrague mecánico, ¿ya? Y le instalo un embrague por turbinas, ¿ya? ¿Qué logro con eso? Logro un efecto similar al que se produce, como yo le decía a los alumnos de otro curso, que según dicen le quedó muy claro, y es bueno que a lo mejor, si queda claro, a lo mejor usted le sirve. ¿Ustedes conocen a los organilleros? ¿A quién? ¿Organilleros? No. A los, bueno, son los que tienen, ¿ya? El que anda con el mono. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el elemento principal que vende el organillero? Las cositas que se soplan. Los molinos, Eso ¿cierto? mismo. No hay weón que no quiera comprarle un molino a un organillero, ¿no? ¿Y el loro? ¿Sí o no? Y el loro, ¿cierto? Ya. Entonces, pero el loro no lo vende. Lo que vende es el molino. ¿Y qué pasa con ese molino? ¿Qué gracia tiene? Que con el viento gira. Que con el viento gira, ¿cierto? Entonces uno incluso si está solo lo sopla y comienza a girar. Entonces, ¿qué principio se produce ahí? Se produce el principio de motor. Un motor neumático o eólico. Eólico, ¿cierto? Entonces yo tengo ahí un engranaje, yo lo estoy soplando, entonces con la energía eólica comienzo a provocar una rotación mecánica. Ese es el principio que pasa. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo ese concepto, algún viejo alguna vez dijo, mire, aquí yo tengo un ventilador. ¿Ya? Y ese ventilador es lo mismo que un molino. ¿Ya? Si el ventilador está bien aceitadito, ¿cierto? Está bien lubricadito, yo me paro acá y lo puedo soplar. ¿Ya? Y lo voy a hacer girar. Entonces se puso a pensar el hombre y dijo, a ver, agarra otro ventilador y lo pone aquí al frente. ¿Ya? Y este ventilador lo conecta aquí a la corriente. ¿Ya? Y tiene aquí botoncito. ¿Qué la velocidad? ¿Qué va haciendo esos botoncitos? La velocidad. Cambia la velocidad. Entonces el tipo llega y dice ya. Prendemos el ventilador, ¡pum! Y este al girar, Va a tirar al otro. golpea el aire a la otra turbina, ¿cierto? Y este comienza A moverse. a girar. Le aprieto un segundo botón, aumenta la velocidad y este también aumenta su velocidad. Le aprieto el tercer botón, aumenta mucho más la velocidad y este gira más rápido. ¿Sí? Sí. El tipo que dio eso no era un tipo ordinario como nosotros. ¿Ya? Era un científico. Un científico tiene la característica que cuando ve cosas que al parecer son simples, le llama la atención y busca explicación de por qué sucede. ¿Ya? Un día me decía un tipo que era muy sabio, decía, yo siempre me preocupaba por detalles. Yo soy un tipo que me baño todos los días, bien bañado, y soy del gusto de bañarme hasta 3 veces al día. ¿Ya? Y siempre me he preguntado por qué se queda esa pelucita en el ombligo. ¿Ya? ¿Algunos se han preocupado por qué queda la pelucita en el ombligo? ¿Ya? Porque si fuera por no hacerse aseo está bien, ¿no es cierto? Porque si una persona se hace aseo todo el tiempo y sabe que se le coloca la pelusa en el ombligo y se la saca mientras hace aseo, no tendría por qué. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ya? El tipo tenía una explicación espiritual frente a eso. Y la verdad es que nos interesa.
lo que interesa es el objeto que dice él, ¿ya? Como un detalle, ¿ya? Tiene que ser observado, ¿ya? Entonces, este científico, cuando vio eso, no le puede pasar desapercibido, ¿ya? No le puede pasar desapercibido. Algo está pasando. Cuando empezó a hacer las comparaciones, ¿cierto? Newton con la caída de la manzana, ¿cierto? Galileo cuando botó el papel, ¿ya? Y lo botó estirado y arrugado y vio comportamientos diferentes. Son cosas que a los científicos nos pasan desapercibidas. Entonces, este dice, yo asumo entonces que la energía neumática puede ser un método de transmisión de movimiento. ¿Ya? Y como era la época de los inventos, más encima la época de la revolución industrial en Inglaterra, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que van haciendo estos viejos? Van empezando a ver qué aplicaciones puede tener. Y en un momento, en una aplicación minera industrial, ¿ya? Se produce un problema clásico de la transmisión mecánica. Los excesos de vibraciones empezaban a cortar ejes de maquinarias. Entonces tenían que estar demasiado pendientes de los rodamientos y de los balanceos de las cosas, ¿ya? Que en su momento no fueron cosas muy flexibles, se rompían rápidamente, ¿ya? Los materiales no eran de las calidades que son ahora. Entonces este tipo se dio cuenta que la vibración se producía por la rigidez de la transmisión que había entre la parte motriz y todo el conjunto de respuesta industrial mecánica. Entonces se le ocurrió generar un acoplamiento hidráulico, ¿ya? Un acoplamiento. Y este acoplamiento hidráulico eran dos turbinas como esta, ¿ya? Más grandes, sí, porque eran tremendas. Y la llenó de aceite nomás. La llenó de aceite. Hizo una casa cerrada, colocó la turbina, una conectada con retenes a una, y empezó. Y se redujo bastante la vibración, ¿ya? Entonces la turbina que estaba conectada al motor empezó a girar igual que el ventilador energizado, ¿cierto? Y el que estaba conectado a la transmisión recibía la respuesta. Era un poquito más lenta la respuesta, pero cuando ya llegaba a un ritmo de velocidad, toda la máquina funcionaba, pero en forma extraordinaria, ¿ya? Entonces ahí se genera un acoplamiento hidráulico. Ese es el principio básico de este elemento, un acoplamiento hidráulico. Y este acoplamiento hidráulico parte con dos turbinas como esta, ¿ya? Así de simple, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros vamos a definir qué es un convertidor de par, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a decir que es un acoplamiento hidráulico, ¿ya? Que transmite y multiplica de potencia de acuerdo a sus velocidades, ¿ya? Fíjese que ahí tenían para anotarlo, ¿ya? Es un acoplamiento hidráulico que transmite y multiplica la potencia en función de sus velocidades, ¿ya? Eso es un convertidor. Oye, el lápiz Transmite o multiplica su potencia en función de las velocidades. ¿Que transmite qué, profe? O multiplica su potencia en función de sus velocidades. Fíjense que lo estoy usando como transmite o multiplica. ¿Qué significa? Que en algunos casos no multiplica potencia. Y si no multiplica potencia, en ese momento no está actuando como convertidor de par. Cuando transmite, cuando solamente transmite, no actúa como convertidor de par. Pero cuando multiplica la potencia, actúa como convertidor de par.
Profe, o multiplica la potencia. Transmite o ¿cierto? multiplica la potencia en función de sus velocidades. En función de sus velocidades. Entonces vamos a tener un sistema de turbina, ¿cierto? Graba. Esta turbina es una turbina circular. Va a estar conectada aquí al motor y ahí va a tener varias aletas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y va a estar girando en función del motor. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de rotación, inmediatamente se van a producir dos tipos de velocidades, ¿cierto? Una velocidad que si está girando para allá, el aceite va a girar en ese sentido, ¿cierto? Sí. En el mismo sentido de la rotación. Pongámoslo en el sentido de la rotación, mejor así. ¿Ya? ¿Estamos? Va a estar girando en el sentido de la rotación. Y a su vez, como el centro está acá, cuando comienza a girar, empieza a tirar el aceite para afuera. Por lo tanto, también se va a producir una fuerza centrífuga, ¿cierto? Entonces vamos a tener en este lado la fuerza centrífuga. ¿Estamos? Y en este lado vamos a tener sentido de fuerza de rotación, ¿cierto? De rotación. ¿Ya? Fuerza de rotación. Estas dos fuerzas van actuando de forma muy similar a lo que son los vectores. ¿Se acuerdan los vectores? Porque yo tengo un vector para acá y un vector para allá. Voy a tener aquí, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esa fuerza con vector? ¿Sistema vectorial? Fuerza. Se llama la resultante, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? No, recién cachito. No me acuerdo. Recién aprendí física. Recién aprendiste física. Cuando yo tengo dos fuerzas, una para allá y una para allá, el resultado es la fuerza resultante en un vector. ¿Vamos? Eso justo lo Vector enseñaron. resultante. Lo mismo se produce aquí. Aquí también se produce una fuerza resultante. Una fuerza resultante. Entonces, esta fuerza resultante se produce sobre la base de dos vectores, ¿cierto? El vector de rotación y el vector de la fuerza centrífuga. ¿Estamos claros? Mira acá. Entonces, pensemos un poquitito en esta turbina. Bajemos esto un poquitito para verlo, bajamos un poquito, para que veamos bien esta parte del video. La pausa del video, por favor. Pensemos en esta turbina. Esta turbina está girando para el lado del motor. El motor generalmente gira, estoy aquí, está girando hacia el lado derecho, ¿cierto? Pero lo voy a hacer girar hacia el lado derecho de ustedes. ¿Ya? Ahí está girando. ¿Para qué lado está girando el aceite o la fuerza de rotación? ¿Para qué lado está girando? ¿Para qué lado está girando? A la derecha. Hacia la derecha. Va girando igual que el sistema, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la fuerza de rotación. Y la fuerza centrífuga, ¿para qué lado va a estar girando? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Sí. Pero de acuerdo a la forma que tiene en este momento, Como en diagonal. el diagonal, No. la forma que tiene en este momento, ¿cuál va a ser el movimiento que va a hacer el aceite en la fuerza centrífuga? Va a ser como igual un resultante. No, me tengo que repetir, mira, ¿cómo va en este momento? Piensa en la fuerza centrífuga, La ¿qué va a derecha pasar? igual. ¿Está girando? ¿Ah? La Hacia vuelta arriba, rotatoria. pero la derecha. No, la resultante, porque a medida que vaya girando, él va a ir subiendo también y seguir desplazando por lo. Estamos usando solamente la lógica, usted está concluyendo, estamos usando solamente la lógica. Si ya está girando, la fuerza centrífuga, ¿para dónde va a ir? Hacia arriba, arriba. ¿cierto? Sí. Pero por la forma que tiene la turbina, ¿qué va a pasar con esa fuerza?
Ah, sí, igual se va a devolver igual. Ni siquiera tengo nada ahí. ¿Se puede ir para Va a topar, no se puede pero- poner? Que se haya hacer, no. ¿Cómo? O que vaya así, pero la fuerza se oponga. Estoy Puede mirando que solamente no- la fuerza centrífuga. Que olvídese no del suba, momento puede que radial. no suba por él, que es muy... No va a subir. Sí, ¿Y por qué no va a subir? porque es muy... Está cortado acá. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Se va a salir hacia Si no se puede ir para arriba, ¿para dónde se va a ir? abajo. hacia abajo. ¿No? Por eso centrífuga siempre va hacia afuera. Para el otro lado. Frente. Al lado de la turbina. Se va para el frente. ¿Te fijas? Ya. Por la forma que tiene. ¿Te fijas? Porque esto no es plano para arriba. Entonces aquí hace una curva y se va a ir hacia Frente. el frente. ¿Estamos? Entonces, se va a ir hacia el frente. Entonces tengo las dos turbinas acá. Tengo las dos turbinas acá. Acá están sus centros, ¿cierto? Ahí está su centro de la turbina. Entonces el aceite que va a estar actuando con la fuerza centrífuga, ¿vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Como no puede salir porque tiene tope, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? A trasladarse hacia la otra turbina. Y se devuelve por la misma línea. Vale decir, no significa que entre por aquí y salga por acá. No, entra por aquí y vuelve por acá. El movimiento es interno en un álave. ¿Estamos? Tiene. ¿Estamos? Entonces se va a producir aquí, se va a producir un flujo entre las turbinas, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que dice, explique qué es el vórtice. Es el flujo que se produce entre las turbinas por efecto de la fuerza centrífuga. No. ¿Tú? ¿No volvías a estar bien? Lo que dijo usted. ¿Te queda claro? No. ¿No? No, o sea, lo que... Es el flujo que se produce entre las turbinas. Por efecto de la fuerza Centrífuga. centrífuga. ¿Estamos? Entonces, por efecto de la fuerza centrífuga, como la fuerza centrífuga se viene hacia afuera, como no puede salir, ¿qué es lo que hace? Se va hacia el frente. Entra al frente y se devuelve. Y así va funcionando. ¿Te fijas? Diego, Claro, porque cada nave tiene su propia circulación personal. Eso vendría siendo el vórtice, el flujo que se produce entre las turbinas. que se produce entre las turbinas, eso es entonces. Es Claro. el flujo que se produce entre Produce las turbinas. Una de las características de este vórtice es que es variable. ¿Ya? El vórtice es variable. ¿Por qué? Porque para hacer una transmisión de un elemento a otro, tengo que tener uno en movimiento y el otro detenido. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de un motor de un automóvil en ralentí ahora. Un automóvil más o menos está alrededor de las 1000 RPM el motor, ¿cierto? Entonces la turbina de esta que está conectada al motor está trabajando a 1000 RPM. Y la turbina que está saliendo del reposo, que está conectada a la caja, usted la tiene frenada, está detenida. ¿Cierto? Entonces, como está detenida, ¿qué es lo que pasa? En ese momento estoy tirando todo el aceite hacia la turbina sin ninguna respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí se produce el máximo vórtice. Justo en el segundo antes de que usted empiece a acelerar, la turbina llega a 1500, 1600 RPM. Estoy hablando de un vehículo más o menos pesadito, ¿cierto? 1500, 1600 RPM. ¿Ya? Y la turbina conducida, la respuesta, ¿ya? Va a llevar recién empezando a ser 1 RPM. Entonces, cuando tengo esa diferencia de velocidad, y una turbina está girando a una velocidad muy rápida, y esta está recién empezando a girar, es cuando la transferencia entre las dos turbinas es máxima. Y por lo tanto, el vórtice es el máximo. ¿Estamos? Entonces, en ese momento, esta está girando a máxima velocidad, 1500 RPM, este recién va a dar 1. En ese momento la transferencia es máxima. Ahí hay transmisión de movimiento. Pero a medida que las turbinas van igualando sus velocidades, ¿ya? El vórtice va disminuyendo, va bajando.
¿ya? Porque ya no necesita tanta fuerza. Eso a medida que va Para mover. agarrando más velocidad el vehículo. Claro. Y cuando llegan las dos turbinas a girar a la misma velocidad, el vórtice desaparece. Porque como giran las dos a la misma velocidad, las dos van a actuar como turbinas y se anulan. Por eso que los acoplamientos hidráulicos nunca pueden llegar a la relación 1 es a 1. Nunca pueden llegar a la relación 1 es a 1. Porque si llegan a la relación 1 es a 1, se anulan y se pierde la transmisión. Siempre tiene que existir el vórtice. Tiene que haber una pequeña transferencia de aceite entre una turbina y otra. ¿Está claro? Entonces, anoten ahí. El vórtice, ahí mismo. El vórtice es máximo cuando la diferencia de velocidades de las turbinas son máximas. A medida que las diferencias de velocidades de las turbinas son máximas. ¿Cómo? A medida que las velocidades de las turbinas se igualan, A medida que las velocidades de las turbinas se igualan, el vórtice va disminuyendo. Y por último, aparte, si las turbinas llegan a girar a la misma velocidad, el vórtice desaparece y el acoplamiento queda sin transmisión. queda sin transmisión. Sin transmisión. Entonces nosotros tenemos acá el eje motriz, ¿cierto? O eje de motor, en este eje de motor, Eje motor. este Motor. eje motor, y acá eje de la caja. Acá, en este cuadrado tenemos turbina motriz, Turbina conducida la otra. turbina motriz, y la de abajo es la turbina conducida. Turbina conducida. La turbina motriz es una bomba hidráulica. ¿Ya? Generalmente yo prefiero cambiarle el nombre porque cuando estamos hablando empezamos a hablar de la bomba. Ustedes ya han sacado ese componente y sabemos que es una Bomba. Entonces cuando empiezo a hablar de bomba, se empiezan a confundir. ¿Cuál bomba, profe? ¿La de la caja o la del convertidor? Entonces al convertidor prefiero llamarle turbina motriz, pero en esencia es una Bomba. ¿ya? Y la turbina conducida es un motor hidráulico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un conjunto de bomba con motor hidráulico que trabajan directo. Esas son las turbinas. Pero la vamos a llamar como turbina motriz, turbina conducida. Pero en algunos sistemas le llaman impulsor, impelente a la turbina motriz. ¿Ya?
y conducido o turbina a la turbina conducida. ¿Estamos? Para que estemos claros por eso. Fíjese aquí, hay una cosa en este dibujo, si ustedes no lo miran bien. La turbina motriz, que es la plomita, queda para el lado de la caja, Sí. ¿cierto? Sí. Para el lado de la caja. Y la turbina motriz, o sea, conducida, queda para el lado del Motor. ¿cierto? Que es la más oscurita. ¿Sí? Eso parte de una serie de problemas cuando se parte con este tipo de turbinas. ¿Ya? Este tipo de turbinas, que es la primera turbina, esta turbina aparece en la caja Hydramatic del año 40, del año 40. Ahora, Esta es la primera turbina que aparece en una caja automática, esta que está aquí. No otra que esté en otro lado, esta, la que están viendo ustedes. Es la primera turbina que aparece en una caja automática. ¿Ya? Y esta turbina, ¿ya?, se colocaba en orden lógico. Una turbina al lado del motor y la otra turbina al lado de la caja. Pero esto no estaba sincronizado con aceite dentro de la caja. Tenía su cajita propia. Entonces ustedes tenían acá un cuerpo aparte, independiente, totalmente independiente de la caja. Y este tenía su propio aceite. ¿Ya? Tenía su propio aceite. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, en primer lugar, un vehículo del año 40, hablemos de unos móviles. ¿Ya? ¿Usted conoce el móvil? Más o menos del año 40. ¿Algún todavía ha visto un auto clásico más o menos del año 40? ¿Sí? Los que aparecen en las películas del Padrino, ¿cierto? Todos esos autitos, ¿ya? De Soto, Dodge, de esa época, ¿ya? Todos esos autitos, ¿ya? Eran más o menos parecidos al Spark, ¿no? Dale, todo. Pero, bueno, no hablemos del tamaño, hablemos de los materiales. seguridad. ¿Ya? Muy diferente, ¿cierto? Todas las carcasas de fundición de este material, de fundición de acero. ¿Ya? Antiguo. Latas, pero latas que tú chocáis con un vehículo moderno, el vehículo moderno es que hecho mierda, ¿cierto? Y, No como y fibra. a lo mejor se le dobló el cacho al parachoque, ¿cierto? ¿Ya? Claro. Entonces, era un tremendo vehículo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Y más encima con motor lineal, ¿cierto? ¿Ya? Algunos de ustedes son motoristas. ¿Quién es motorista aquí? No vino algún que era motorista. No viene a ¿Algunos son motoristas aquí, no? Si anda ¿Sí? en moto, sí. ¿Han andado en moto? ¿Y han andado con un compañero en moto, no? ¿Y han andado con un compañero en moto, weón? ¿Sí? Moto. Que sea ¿Y bueno. cuando usted acelera, el weón no se sujetó? Sacó la chucha. ¿Ah? ¿Qué pasó con ese compadre? Se sacó la cresta, ¿cierto? ¿Por qué? Por la Aquí está inercia. el compadre. Por la inercia. Los cuerpos tienden, como les pasa a muchos de ustedes, a mantenerse en reposo. ¿Ya? Entonces, a mantenerse en reposo. Todos los que no están aquí tienen inercia. Y mantuvieron en reposo. ¿Ya? Entonces, la inercia, ¿qué hace? Que el cuerpo tiende a quedarse en la posición que está. ¿Estamos? Entonces, yo tengo aquí dos turbinas. ¿Me las puede sujetar, por favor? Las dos. Así la pega, por favor. Ya. Esa es la parte delantera del vehículo. Aquí tengo una caja. Aquí va conectado el motor y aquí está conectada la transmisión. ¿Ya? Yo, adentro, ¿qué es lo que tengo? Aceite. ¿Cierto? Yo acelero. ¿Qué pasa con el aceite? Se al frente. Le pasa lo mismo que al cabro de la moto. Inercia.
La inercia, ¿cierto? Se tiene que sacar la cresta para atrás para prender, ¿cierto? Entonces, yo fui uno de esos. Entonces, el motor está acá adelante, entonces el aceite de la caja se va hacia atrás y la que está atrás está conectada a la carga. Entonces, había una pérdida de potencia tremenda, porque la que impulsaba era la que estaba adelante, ¿ya? Y la que recibía era la que estaba atrás. Entonces, en ese esquema hacen la primera evolución. ¿Qué es lo que hacen? La dan vuelta. Y al dar la vuelta, ¿qué significa? Que ahora la que está conectada al motor es esta. Y el motor está allá. Y la que está conectada a la caja es esta, y la caja está acá. ¿Te fijas? Entonces ahora cuando acelero, el aceite se viene hacia atrás, pero aquí tengo la turbina que impulsa la motriz. Entonces empiezo a reducir la pérdida de potencia. ¿Les queda claro, no? Sí. Entonces, por eso, gracias. Por eso cambio las posiciones de las turbinas. ¿Les queda claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces no es porque sí. No, la profe, una pregunta. Desde la moto en adelante. Desde la moto de la- Una pregunta, profe. ¿Cómo se ve cuando es la parte motriz y cuando es la parte del...? Porque yo lo conecto nomás. Porque yo lo conecto. Ah, pero... Yo llego, agarro el motor. Voy a borrar esa parte que está. Voy a borrar esto que está escrito acá. Y ahí tengo el. Vaya, general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí voy a tener una cajita. Voy a tener una cajita que va a estar llena de aceite. ¿Ya? Y en esa cajita voy a conectar con un eje aquí la turbina motriz y aquí la turbina conductiva. Y ahí va la transmisión. Y esta es la turbina motriz. Y esta es la turbina conductiva. ¿Parece? No, pero... Entonces cuando yo acelero para acá, el aceite se viene para acá. Estoy explicando el lado. Entonces los ingenieros dijeron, chuta, ahí tenemos una pérdida de potencia enorme. ¿A qué se debe? Y ahí se acordaron del fenómeno que se llama inercia. Seguramente algunos de ellos, al igual que yo, Saca la suya. cuando Cayo salió se olvidó filmarse. Por eso que no me gustan las motos. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si el vehículo se mueve hacia acá, la inercia inicial, ¿hacia dónde la lleva? Hacia acá. Entonces, ¿qué se le ocurrió a otro científico que ya se había sacado la cresta ya? ¿Ya? ¿Qué hizo ese otro Lo dio científico? vuelta. Hizo un cambio. ¿Cómo hizo ese cambio? Motriz ¿Ya? conducida. Llegó y dijo, bueno, aquí voy a colocar un elemento plano y voy a colocar aquí esta turbina con un hoyito. Ah, sí. Y la otra turbina la voy a colocar aquí así. Y esta se va con el hoyito. Entonces ahora quedó aquí la turbina motriz y aquí la turbina conductiva. ¿Te fijas? Sí. ¿Ya? Entonces, la inercia ahora se va hacia la turbina motriz. La turbina motriz está trabajando con el motor, por lo tanto, tiene capacidad de impulsar el aceite. Por eso le llaman impulsor, porque tiene la capacidad de impulsar el aceite. ¿Está claro? Entonces, las di vuelta nomás. Y ese es el efecto que ustedes ya tienen aquí en el dibujo, y ya están dadas vueltas. ¿Ya? ¿Pero por qué las dieron vueltas? Para reducir la pérdida de potencia. ¿Ya? Profe, lo que se refería mi compañero igual es cómo identifico cuál es la motriz y cuál es la... Así si yo veo la... Por el momento no te preocupes de eso, pero generalmente se reconocen por el estriado. ¿Ya? Generalmente las turbinas motrices tienen estriado grueso y las turbinas conductivas tienen estriado fino. ¿Ya? Bueno, sí, pero que yo, el equipo de que tenga turbinas, pero que no son exactamente las que corresponden. ¿Ya?
¿Qué dijo? Que se reconoce por la entrada el estrella potasio ¿Estamos claros? Ah, la estrella. y el de salida al final. Entonces, tuve que cambiar la forma de las turbinas, ¿cierto? Sí. Para mejorar el efecto de vórtice, ¿cierto? Pero también tengo otro flujo, que lo tenemos en la otra hoja, ¿cierto? Que se llama el flujo rotatorio, ¿ya? Y el flujo rotatorio, ¿qué es lo que le hace? Le da el sentido de giro a las turbinas, ¿ya? Le da el sentido de giro a las turbinas. ¿Por qué? Porque si la turbina motriz está girando para la derecha, la turbina conducida también tiene que quedar girando para la derecha. ¿Ya? ¿Está claro? Le da el giro a las turbinas. Ahora, el flujo rotatorio le da el sentido de giro a las turbinas. ¿Ya? Y a su vez, es el que va imprimiendo velocidad. ¿Ya? Porque gira a la misma velocidad de la turbina, del motor. ¿Ya? Entonces, el motor cuando va girando, va generando que el aceite vaya girando también a su misma velocidad. ¿Estamos? ¿Ya? Y le da el sentido de giro. Entonces tengo un movimiento de fuerza centrífuga y un movimiento de rotación, ¿cierto? Movimiento de fuerza centrífuga, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a salir por aquí, va a entrar a la otra turbina, va a volver, ¿cierto? Rotación, va a girar en ese sentido. Vector hacia allá, vector hacia acá. ¿Cuál va a ser la resultante? Un movimiento hacia acá, diagonal. ¿Se entiende? Turbina vórtice, flujo rotatorio. Flujo rotatorio va a lo largo de toda la turbina, fíjate. En cambio el vórtice solamente en las aletas. Se combina ese vórtice que va hacia allá y este flujo rotatorio que va hacia allá. ¿Y qué significa? Un movimiento iba para allá, el otro movimiento iba para allá, el movimiento que sale es una resultante. ¿Eso no sería el flujo tórico? Y ese se llama flujo tórico. ¿Ya? Flujo tórico. ¿Ya? ¿Y ese, entonces el resultante se puede decir? Es la resultante de los flujos rotatorios y vórtice. Y es el que provoca la transmisión. ¿Flujo tórico? Flujo tórico. Entonces la resultante. Es el resultante, es el flujo, es el resultante entre el flujo rotatorio y vórtice. Y es el responsable de la transmisión de movimiento. ¿Ya? Porque hasta este momento no tengo transmisión. Este está girando para acá. Perdón, está girando para acá. Este no está girando para acá. No tengo movimiento. Pero cuando este cambia para acá y este está girando para acá, va a salir una resultante. Y ese es el que provoca el movimiento. ¿Él es el responsable de la transmisión? De transmisión de movimiento. El movimiento de la transmisión era lo mismo. ¿Ya? Y también el flujo tórico tiene esa característica, que a medida que aumenta la velocidad, ¿cierto? Como el vórtice va desapareciendo, se va apareciendo cada vez más al flujo tórico. ¿Estamos? Pongámoslo así, en una gráfica. En una gráfica para ir entendiendo. ¿Ya? Este es el vórtice. ¿Ya? Este es el flujo rotatorio. ¿Cierto? Cuando yo tengo el vórtice a una velocidad baja y el flujo rotatorio a una velocidad alta, ¿ya? ¿Qué es lo que va pasando? Voy a una transmisión de movimiento. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuándo se produce el máximo vórtice? Otra gráfica. Cuando ya Flujo rotatorio. Cuando uno llega a la máxima velocidad y el Cuando yo tengo el máximo vórtice es cuando tengo también el máximo flujo rotatorio. ¿Cierto? Entonces voy ahí. ¿Qué pasa a medida que va aumentando la velocidad? aumenta el flujo tórico. Esta flecha es el flujo rotatorio. Perdón. Flujo tórico, profe. Torbellino tórico. Flujo tórico o torbellino tórico. A medida que van igualándose la velocidad, ¿qué pasa con el vórtice? Baja el flujo rotatorio. Baja el vórtice, baja el flujo
sea cero, el flujo Va a ser tórico cero. va a ser igual a flujo rotatorio. Y por eso se queda sin transmisión. ¿Vamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Otro problema que se va presentando dentro del convertidor de par, ¿ya? Es el efecto rebote. ¿Ya? Pensemos nosotros que tengo dos aletas del convertidor de par. Aquí tengo la aleta 1 y la aleta 2. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando el aceite pase hacia, así la voy a colocar para que vean, turbina motriz, turbina conducción. ¿Ya? Cuando el aceite esté pasando para allá, va a chocar con la pared y va a rebotar al centro. Después viene acá, choca, rebota al centro. Choca, rebota al centro. Choca, rebota al centro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a acumular. Se va a acumular Está acumulado. Se provocan turbulencias. Son choques de aceite. líquidos. Son choques de líquido. ¿Te puedo molestar sin que te ofendas? Sí. ¿O puedes colocar tu mano así? Te voy a pegar en la mano, en la planta en la mano. ¿Ya? ¿Vamos? Fuerza. Te voy a pegar. ¿Cómo está la mano? Me ¿Qué duele. sentiste ahí? ¿Qué sentiste ahora? Calor. Calor. Un choque genera calor. Ahí se ¿Estamos empiezan claros? a ¿cómo se llama? Entonces, Choque todos genera calor. estos choques que van aquí van generando una zona de calor. Sí, de lado. ¿Y qué es lo que es el calor en Esa es sí la cuando hablamos en temperatura potencia, en fuerza? La temperatura, ¿cómo era? ¿Qué es lo que hace el calor? ¿Cuándo aumenta la Disipación. temperatura? Disipación, ¿no? ¿Ah? Roce. Cuando hay roce, cuando hay pérdidas de potencia. ¿Qué es lo que es la temperatura? Disipación. Es cualquier elemento, cualquier energía que no se transforme en movimiento, se va a transformar en calor. Entonces vamos a tener acá, en esta parte, una zona, en esta altura, una zona donde se va a producir una turbulencia y un choque de muy alta temperatura, que va a hacer perder potencia porque se va a calentar mucho el aceite. Y sobre todo piensen que yo les dije que eso inicialmente estaban en una cajita. ¿Ya? El aceite estaba fijo en una cajita. No tenía un sistema de refrigeración. ¿Ya? Entonces se producía una pérdida de potencia tremenda por esos choques de temperatura, ¿cierto? Entonces viene la primera modificación, donde a los convertidores se les saca la parte central y se deja trabajando solamente la parte exterior y la parte interior, para evitar que se produzca el choque y se genere una zona de temperatura. Por eso pasa ese canal. Entra por aquí, sale por aquí y después se devuelve para acá. Cambiar En el el sistema como fondo, estaba antes. este sale por aquí, pasa para acá, se devuelve por aquí y vuelve a entrar acá. Era como un subterráneo que tiene. Una cosa así, es como si pasara por algo, un subterráneo. Exacto, va pasando por un subterráneo ahí. Entonces todo el choque que se producía acá, ya no importa. Está lleno de aceite, está girando nomás, esa parte está girando. Entonces se reducen las pérdidas de potencia. No como antes que pasaba todo, se puede decir en banda, como tanto. Exacto, entonces ahí tú puedes ver la diferencia entre la primera turbina del año 40 y la turbina del año 48 cuando ya modificamos esta Y cantidad. desde ahora ya no hay turbina. No, la del 48. Por parte. Vamos por partes. Partimos con esta y pasamos a... Meterme una electrónica. Ah, ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, ¿y el aceite que está aquí qué pasa? Ya Está sabes. girando, Te toca. está girando, ¿no? Pero no se genera calor. Entonces se reduce la pérdida de potencia. Igual se genera calor, pero se reduce la pérdida de potencia. Entonces, fíjense, imagínense, cuando yo le digo, usted tiene ahora un auto automático, coloca la palanca en D, el auto es más o menos pesadito, acelera a 1100 RPM y el vehículo ya se está moviendo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de estos vehículos del año 40, tú tenías acelerada el motor de partida, su ralentí eran 500, 600 RPM.
tenían que subir a 1500, 1800 RPM para recién sacar al vehículo del reposo. Era mucho. Entonces las diferencias de turbinas que había eran impresionantes. Por lo tanto, el calor que se generaba con esta turbina era impresionante. Y con esta se mejoró casi en un 50%, solamente con ese cambio. ¿Estamos? Entonces le hicimos un vaciado acá a esta parte, ¿cierto? Y a esta parte se le conoce como el anillo partido. ¿Ya? ¿A lo del medio, profe? A este vaciado que se le Anillo produce. partido. El anillo partido, porque es un anillo que con este otro se conforma el anillo completo. ¿Ya? Estas dos turbinas, por el tipo de eje, son motrices. ¿Ya? Pero me sirve para explicar, porque la conducía era igual a esta, pero tiene El estriado más el del estriado todo. de Como eje. el que está allá. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, eso era la forma que se fue cambiando. Entonces, el vaciado que se le genera a este sistema es por este mecanismo. Es la media diferencia. Bien. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento básico del convertidor de torque? ¿Quién me lo puede explicar con todo lo que he explicado yo? ¿Cómo sería el funcionamiento básico del convertidor de torque? ¿Alguien se atreve? Veamos quiénes son los valientes. Figueroa, ya. Estamos con Figueroa. Que ande llegué atrasado, entonces le con un poquito de Ah, llegó atrasado. Calle no llega. ¿Quién quiere completo? Una tacita de café. Ya, a ver. ¿Se atreve usted o no? Explíqueme lo que usted entendió. Lo que yo entendí es que para que se genere un torque en la caja, el flujo pasa por aquí, sale por aquí, cosa que cuando hagan el arranque el aceite no se dilate, como para que tenga más fuerza la salida. Y al así a tener más fuerza, el vehículo puede salir más rápido y no con tanta RPM. ¿Qué entendiste tú? Entendí que es para transmitir la fuerza. Por ejemplo, va haciéndose un vórtice. Para generar fuerza de una palabra. ¿Qué entendiste tú? Bueno, yo entendí que el convertidor es como igual que el embrague, que transmite la fuerza del motor a la caja, por medio de lo que usted explicó de la fuerza centrífuga, la fuerza de rotación y la fuerza tórica, o sea, el flujo tórico. Que el aceite entra por acá, después pasa este y después se va al conducido. Y es el mismo. Entonces, el aceite hidráulico es el que por la rotación se va así generando la fuerza. Ya. ¿Qué entendió Aymar? Nada, pues, precisamente que transmite el movimiento. Ya dijeron todo, ya dijeron todo. ¿Qué entendió usted? Yo entendí que por medio del sistema así como de los ventiladores, el fluido pasa de ¿cómo llamarlo? Claro, los fluidos hidráulicos se mueven desde una turbina hacia otra, generando así el peso para poder mover la otra, de una a otra, y así generar el movimiento hacia... No, desde el motor hacia la transmisión. Y el aceite ya está almacenado. Pasa hacia la segunda que viene del motor. Haciendo por medio de la fuerza centrífuga y por medio de la fuerza de rotación. Y con esto permite también un torque. Y con esto pasaría por el conducto a la segunda y la segunda permitiría la fuerza de la caja. Explíqueme. Está con la cámara. De que estas dos piezas, las dos turbinas, están llenas de aceite. Entonces,
la motriz recibe el movimiento del motor y esa se la traspasa a la conducida a través de la serie. De que salta de un lado por otro. Esta cuestión está para evitar la pérdida de potencia. Bien. El que anduvo más cercano fuiste tú. Hay que tener claro cuando uno da una explicación, siempre tiene que tener claro las características primero físicas. ¿Ya? Yo tengo dos turbinas, una conectada al motor y una conectada a la transmisión. ¿Cierto? Por efectos de pérdida de potencia, la turbina que va conectada al motor va a tener que ir conectada hacia el lado de la transmisión, mientras que la de la transmisión va a tener que ir conectada hacia el lado del motor. ¿Cierto? Eso evita la pérdida de impulsión de aceite. ¿Ya? La turbina que está conectada al motor se llama turbina motriz y la que está conectada a la caja, turbina conducción. La turbina que está conectada al motor va a impulsar un flujo, ¿ya?, que se conoce como flujo o torbellino tórico, que es una combinación del flujo de rotación y de la fuerza centrífuga que se conoce como vórtice. Ese flujo impulsor va a mover a la turbina conducida en el mismo sentido de giro de la turbina motriz. ¿Ya? A medida que va, la mayor fuerza de transmisión se produce cuando hay diferencia de velocidad entre la turbina motriz y la turbina conducida. A medida que ambas turbinas se van igualando las velocidades, el impulso de transmisión también va disminuyendo. Si llegara a una relación 1:1, Disminuye, porque tiene menos se diferencia. pierde toda transmisión entre turbinas. ¿Estamos claros? Sí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna está ahí? Pero eso de la, Ahí está grabadito, así que... de la diferencia, Grabativo, una fuerza minuto tiene que estar más alta que 56, otra, ¿no es cierto? Minuto O 56. sea, a ver, empecemos a conversar en castellano. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de torques. Así ¿Ya? Entonces, un torque debe estar más alto que el otro. pero en eso del vórtice de la rotación. Por eso, por el vórtice. Pero el vórtice tiene que estar más alto, ¿no? El vórtice tiene que ser mayor cuando hay... Mayor. Mejor dicho, el vórtice significa que hay transferencia de giro entre las dos turbinas, de aceite entre las dos turbinas. Transferencia de aceite entre las dos. Cuando el torque es máximo es porque el aceite está circulando más rápido entre las dos turbinas. Cuando el torque es mínimo, casi no pasa aceite entre las dos turbinas. Cuando el torque es cero, no pasa aceite. Sencillamente entre las dos. ¿Ya? Sí. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando yo voy a tener la transmisión máxima es cuando estoy sacando al vehículo del reposo. ¿Ya? Ahí se produce la máxima transmisión. ¿Por qué? Porque la turbina motriz está a máxima velocidad y la turbina conducida está casi cero. Entonces ahí hay transferencia, ahí hay alto vórtice. Pero cuando se empiezan a igualar las turbinas, se pierde transferencia. Por eso que nunca puede llegar a la relación 1:1. 1:1. ¿Está claro? Toma, tiene- Entonces ahí teníamos nuestra modificación de las primeras turbinas. ¿Estamos claros? Dice Bien. break. No voy a sacar las dos un poquitito para afuera. ¿Para afuera nosotros? Para afuera, Ahí ir a buscar. para casa. Pásame esa turbina roja que está ahí con la roja que está con corte. Este elemento que tenemos acá, ya sigue siendo un acoplamiento hidráulico,
pero ya comienza a llamarse convertidor de par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no está metido dentro de una cajita. ¿Ya? Ahora es un elemento que va conectado directamente a la transmisión y es lubricado desde la transmisión. ¿Ya? Este salió, el año 54 más o menos. Del 48 pasó al 54. Del 48 al 54 vinieron varias modificaciones. ¿Ya? Este ya es como la modificación más definitiva que se produce en este mecanismo. ¿Estamos? Este elemento, en primer lugar, cuando nosotros lo miramos, ¿ya? Es un eje. Es un eje. Lo primero que vemos aquí es un eje. ¿Ya? ¿Qué es ese eje? Un elemento que está tomado con estos orificios al volante de motor, ¿ya? Y por lo tanto todo esto gira con el volante de motor, ¿ya? Y aquí va conectada la bomba de aceite. No tengo los elementos de la bomba, pero esto va metido más o menos así. Tengo ahí. lo principal. ¿Vamos? Entonces eso se engancha aquí con la bomba de aceite. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de ese mecanismo? Mover la bomba de aceite desde el motor. Entonces el motor está girando y empieza a mover inmediatamente adentro del conjunto a la bomba de aceite. Entonces lo primero que tiene esto que es un eje. ¿Ya? Pero este eje, en vez de darle el eje fijo, le dieron una forma ancha. Entonces la primera función es mover la bomba de Aceite. Y aprovechando esa función, ¿ya? Aprovecharon de colocar acá adentro el convertidor de par. ¿Se fijan? Y aparece un nuevo elemento. Este elemento que tenemos acá. Otra turbina. ¿Ah? Otra turbina. Exacto, otra turbina. Tres turbinas. Hasta el momento, si ustedes miran las turbinas, Ustedes. son muy similares, Sí, están como forma en diagonal. pero hay una diferencia. Exacto. Exacto. Cambiamos las patitas, ¿se fijan? ¿Cuál es la turbina motriz? Eso. Ahí ya, Esta. profe. ¿Cuál es la turbina conducida? Acá, Esta. profe. ¿Ah? La ¿Estás estría. diciendo que es maricona? No. Ah, ya. ¿Y la del medio, profe, cómo se llama? No, ya decirlo maricón. Profe, la del medio, ¿cómo se llama? Está Esta explicando. toma. Bien. Si nosotros nos olvidamos de esto y miramos solamente eso, vamos a ver que es muy similar a la anterior, pero que hubo un cambio en la forma de las aletas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de ese cambio? El objetivo de ese cambio, El aceite había más fluido. ¿puedo borrar acá? Ya borré. El objetivo de ese cambio tiene que ver con la forma de la impulsión. Entonces yo voy a tener una turbina que va a tener unas aletas ligeramente a derecha y otra turbina que va a tener las aletas bastante inclinadas. ¿Vamos? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Esta es la turbina motriz y esta es la turbina conducida. ¿Ya? Entonces, cuando el aceite, el vórtice y el flujo tórico salga, va a golpear acá en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ¿cierto?
Si yo le estoy pegando el golpe cuando él está dando vuelta a la cara, ¿cierto? Ahí pierde efecto, ¿cierto? Pero si lo pillo justo ahí a los 90 grados, probamos. Dile el toque, ¿no? Justo a 90 grados, ¿ya? Estoy aprovechando al máximo la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, al cambiar el ángulo receptor en la turbina conducida, estoy aprovechando al máximo la fuerza de impulsión que me está generando la turbina motriz. Por lo tanto, el flujo rotatorio está generando al máximo la potencia. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero tiene un defecto. Muchísimo. Tiene un defecto muy fuerte. Cuando da el golpe, esto funciona muy bien. Está girando para allá. ¿Cierto? Pero cuando da la vuelta y sale de vuelta para esta turbina, genera aquí un flujo en sentido contrario. Por las diferencias de velocidades. Le da una fuerza en sentido contrario. Y si le doy fuerza en sentido contrario a la turbina motriz, le estoy dando fuerza contraria al motor. Por lo tanto, al motor le cuesta tomar velocidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, eso hace que el motor tienda a ser frenado. ¿Ya? Para evitar ser frenado el motor, le colocan este elemento que se llama estator. ¿Y qué es lo que hace el estator? Lo único que hace es recibir el flujo acá, que choca aquí y lo cambia de sentido. ¿Ya? Y lo hace golpear, en vez de golpear al motor en sentido contrario, lo hace golpear en sentido positivo. ¿Estamos claros? ¿Sí? La voy ingeniosa. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo tenía, voy a colocarlo así, tenía las dos turbinas, ¿cierto? ¿Ya? La turbina, voy a colocarlas así para más o menos tratar de explicarlo. Teníamos que el vórtice en la cara de ataque era así, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando el motor gira para acá, la turbina motriz, turbina conducida. ¿Ya? Pero cuando retorna, va a retornar así, generando una fuerza opuesta a la turbina motriz, frenando. ¿Está claro? Pero en el momento en que yo tengo el estator, tengo esa turbina y tengo esta otra separada acá. Y aquí tengo el estator. Y el estator hace eso. ¿Me fijas? Entonces tengo, incluso las pongo rectas. ¿Me fijas? Entonces tenemos turbina motriz, turbina conducida. Entonces este golpea para acá en 90 grados. Pero cuando se va a devolver, en vez de golpear hacia allá, golpea hacia acá. Entonces, aquí yo la fuerza del motor era contrarrestada con esta fuerza, ¿cierto? En cambio aquí, la fuerza del motor, como este va para abajo, es apoyada por la fuerza. Por lo tanto, empieza a agarrar fuerza más rápido. Y si agarra fuerza más rápido, ¿qué agarra más rápido? Potencia. Torque. ¿Y en función de qué va a agarrar la fuerza en función del torque? En función de la velocidad. Por eso que a medida que varía la velocidad, va cambiando el torque, va aumentando el torque. Y por eso se llama convertidor de masa. ¿Estamos? Entonces, en el momento en que empieza a funcionar el estator, el sistema pasa a ser un convertidor de par. Exacto. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, no? Sí. ¿Eso ya sería convertidor de par? ¿Cómo? Los convertidores de par, hermano. ¿Qué tipo de convertidores? ¿Cierto, Mario? No. ¿Un convertidor de par es esa? Convertidor de par. Vas a hacer un convertidor de par. Sí, pues aquí sí. Un convertidor de par, sí. Break. ¿Veis? No, sin break, no, pero lo hacemos temprano. Hagamos break.